muchos de los errores que cometí, que cometen las personas cuando me escriben, Romy, estoy pero endeudada 7 veces, 20 veces, no, 70 veces mi ingreso, son errores súper evitables con educación financiera. La Romy Capetillo tocó fondo. De vivir endeudada a enseñar a miles cómo salir adelante con educación financiera. ¿Cómo te pasaste al mundo de la creación de contenido? Todos pagamos nuestras cuentas a final de mes, todos recibimos plata todos los días, todos gastamos dinero. En esta entrevista, ella no te habla desde el éxito, te habla desde lo que ella vivió en carne propia. Todos queremos ahorrar, todos queremos invertir, ¿cachai? Entonces, hagámoslo más cotidiano. El secreto no es ni suerte ni un atajo. Es constancia, es decisión, es entender el juego. Siempre hay que invertir acorde en lo que uno entiende y acorde al perfil de riesgo. El dinero es el puente que te conecta con tus objetivos, con tus metas, con tus sueños. La Romy no te habla de plata, te habla de propósito, de errores que duelen y de decisiones que transforman. El tema está súper lejos de ser el dinero, pero sí es importante que hablemos de estos temas, sobre todo cuando podemos evitar, como tú bien decías, errores que pueden costar muy caro. Este episodio no es sobre dinero, es sobre recuperar la confianza, conversar lo que nadie conversa y construir desde cero una nueva relación con tus decisiones. Escucha esta entrevista completa, te va a sacudir y te va a servir. ¿Cómo pasaste del mundo de la actuación a ser una creadora de contenido especializada en finanzas? ¿Cómo haces ese cambio? La verdad es que fue súper cero planeado, porque Mira. yo fui mamá muy chica, fui mamá a los 21 años, que embarazó a los 20, fui mamá a los 21 años, y en ese proceso yo me iba a cambiar de carrera, de actuación a danza, pero quedé embarazada, entonces tuve que dejar ambas. Y bueno, fui mamá, me dediqué a ser mamá, estuve 2 años en la casa criando y haciendo esa pega en específico, y la cosa financiera no estaba dando, yo me había ido a vivir con mi actual esposo, estábamos viviendo los 3 con nuestra hija, y financieramente no estábamos dando, efectivamente no estaba alcanzando, nos endeudábamos constantemente, entonces el foco era que yo también encontrara trabajo. Yo tenía trabajos de repente tipo como de promotora, ¿cachai? Pero algo así como estable, no. Y mi búsqueda era un trabajo en el que yo pudiese ser mamá, ¿cachai? Claro, eso era el match que yo estaba buscando, porque yo no quería encerrarme 8 horas en una oficina, aparte que soy súper hiperkinética, Sí, entonces no me iba a resultar mucho. Y ahí una amiga me dice, oye Romy, ¿por qué no te metes a vender seguros? Yo creo que te puede ir bien y se gana súper bien, y si haces bien la pega, a las 2, 3 de la tarde ya podés irte para la casa y qué sé yo. Y dije, ya, interesante. Y ahí me metí a una compañía de seguro. Me hablaban de fondos mutuos. Yo ni siquiera sabía cuánto estaba el UEF, o sea, no cachaba nada. Pero tenía habilidades, en general siempre me gustó la matemática igual un poco. No era que fuera seca en matemática, en el colegio me fue pésimo, pero me gustaba, ¿cachai? Sí. Y ahí me metí, empecé a conocer sobre mercados, empecé a conocer sobre estos productos de ahorro con seguro de vida, y me metí en un mundo financiero que es completamente nuevo. Completamente Sí. nuevo, pero que me gustó. Era súper chica, tenía 23 años, me costaba conseguir clientes porque todos mis compañeros estaban recién saliendo de la U, más encima actores, no eran un buen prospecto. No tenían plata. Tenía que venderle, digo. No tenía que venderle. Entonces, a mi hermana mayor, que es 8 años mayor que yo, le pedía su celular y le iba preguntando de su directorio, como quiénes eran, y ahí los llama, soy hermana de la Lore. Tomen nota, chiquillos, tomen nota. Entonces, cuando estaba trabajando, me acuerdo en la primera semana ya trabajando en la compañía de seguro, mi jefa nos hizo hacer el proyecto 200, que los que son vieja escuela en el área de venta van a cachar perfecto lo que estoy hablando, que básicamente es hacer una lista de 200 personas que estén dentro de tu círculo, llamarlos a que sean potenciales clientes, llamarlos y agendar una reunión. Y bueno, yo hice esa lista, no tenía mucha gente, como te decía, le pedía contacto a mis hermanas, qué sé yo, y la verdad es que me empezó a ir muy bien. Yo, no, como te decía, no tenía ninguna experiencia ni en ventas, menos en el mundo financiero, menos en intangible, que no es fácil vender intangible. Y ahí gané mi primer millón. Mi primer millón de pesos, siempre me acuerdo de eso. Al segundo mes ya estaba ganando más de 1 millón de pesos, y para mí fue impactante porque imagínate, no tenía ningún título, no había alcanzado a sacar ni siquiera la carrera de actuación. Como actriz, las posibilidades de ganar 1 millón en ese tiempo, año 2013, era como, loco, te tiene que contratar la tele, ¿cachai? Como no había muchas opciones, entonces para mí fue súper impactante ver eso y decir, wow, como tengo posibilidades de que me vaya muy bien. Y ahí me fui encantando, pues ahí encontré el mundo, me encontré con el mundo financiero, pero para mí siempre fue una pega como mientras tanto me sale el trabajo como actriz, claro. ¿Cachai? ¿Y eso fue antes o después que te viéramos como en teleseries donde o en la tele o en cosas? ¿Cómo? Eso fue como tú y yo
escuché por ahí que tú hiciste cosas como la tele. ¿Cachai? Entonces, ¿fue antes o después? En un momento dije, ¿me estará confundiendo con mi hermana? No, pero es como antes o después, ¿cachai? Sí, ya, sí. No, esto, claro, fue antes de haber tenido ciertas apariciones en teleseries, qué sé yo. Esto fue mucho antes porque mi objetivo era, claro, como buscar oportunidades en televisión como actriz. Ahora, yo miro eso para atrás y me doy, porque no me funcionó. La verdad es que no me funcionó. Hoy día lo miro para atrás, tampoco es que perseveré demasiado. O sea, igual iba harto casting, sí, es verdad. Pero hoy día lo miro para atrás y digo, en verdad, yo nunca quise ser actriz, ¿cachai? Como... Wow. Pero me he dado cuenta ahora, de grande. Yo cuando chica quería ser bailarina, me gustaba mucho escribir historias, me gustaba mucho dirigir. Me acuerdo que mi hermana iba a ensayar con sus compañeras, con sus compañeros, hacía cosas. Y siempre me gustaba dirigir, ¿cachai? Y hoy día de grande digo, yo hubiese sido una muy buena directora. Wow. O podría serlo. Podría O sea, serlo eso te iba a también. decir, sobre todo con las redes sociales. Sí, pero no era la actuación no era lo mío. De hecho, yo lo pasaba muy mal arriba del escenario actuando. Me digo muy mal, como que ese dolor de guata, pero no ese dolor de guata de nervio de, oh, qué rico lo que estoy haciendo, que es lo que me pasa tú cuando me voy a subir a dar una charla, que es como, oh, qué rico, estoy muy nerviosa, pero qué rico. Como el nervio positivo. Esto era un nervio angustioso. ¿Cachai? Me sudan las manos. Entonces me he dado cuenta con el tiempo que no era por ahí. Y bueno, la vida te lleva a encontrar tu camino también. Sepo. Y la vida se ajusta, siento yo. Como que, o sea, te ajusta a ti. Como que va diciéndote por acá. Y finalmente, si le haces caso, llegáis como a... Claro. Es que uno tiene que ser flexible también y escuchar o ver las señales. Porque la vida siempre te está dando... Yo me acuerdo, bueno, yo creo en Dios. Y me acuerdo que ese 2019, porque imagínate, 2013... Para mí era una pega mientras tanto, lo seguro, y terminé hasta el día de hoy metida en lo financiero, ¿cachai? Heavy. Y eso como... No me fui decía, ¿cómo te va ajustando? Claro, no me fui nunca más. Y yo le estaba dando. Y el 2019 para mí fue un año muy decisivo. Y yo le dije a Dios, como, necesito que me muestres si es este lugar, si es actuación. Y si no, bueno, voy a seguir por este lado más financiero y te voy a hacer caso, ¿cachai? Como súper... Pero dame una señal concreta, como que no quiero nada que no sea muy claro, quiero algo concreto. Y ese año había quedado para un personaje en una serie muy conocida, de una plataforma muy conocida. Iba a ser parte del elenco de una obra de teatro en un teatro de la Católica, que es un teatro grande en nuestro país. Y un tercer proyecto que siempre no lo recuerdo, pero... Bueno, o sea, claro, había una oportunidad. Habían 3 oportunidades ese año y los 3 proyectos se cayeron. ¿Cachai? Y cuando se cae el tercero... Muy de Dios, porque yo también creo mucho en Dios. Sí, y cuando se cae el tercero fue como, ya, ok, ya entendí, ya. Pero fue como la información tan clara de decir, listo, esto no es... Y ahí fue cuando yo me pongo a crear contenido, mis primeros videos en noviembre del 2019. ¿Cachai? Ya. Ahí nace un poco este camino como de redes sociales, que no existía la marca personal, pero de ahí empiezo a involucrarme en este Y yo pensé que lugar. seguro iba por ese... Ya, perfecto, ya. Sí, ¿cachai? Yeah. Entonces fue como, se me cerró esta puerta, entre comillas, porque ahí, lo pedí también, como, no que pedí que se cerraran las puertas, pedí que me mostrara, que se mostrara un poco el camino, cómo tenía que ser, ¿cachai? Y fue heavy, yo me puse a crear contenido y la cuenta empezó a crecer y se abrieron un montón de puertas y ahí te di cuenta como, wow, este era mi lugar al final. Qué heavy, sí. Qué heavy. Y todo esto a mí es bonita esa conversación porque todo esto a raíz de un problema que fue el tema de las lucas, ¿cachai? ¿Tú sentí que todo este problema que pasó a raíz de un problema financiero se hubiera evitado si hubiéramos tenido, o si hubierais tenido tú con tu marido, educación financiera? Muy probablemente sí. Yeah. De hecho, muchos de los errores que cometí, que cometen las personas cuando me escriben, Romy, estoy pero endeudada 7 veces, 20 veces, 70 veces mi ingreso, son errores súper evitables, ¿cachai? Con educación financiera. Pero también creo que uno tiene que vivir lo que tiene que vivir, ¿cachai? Y que la historia de uno tiene que ser como tiene que ser. Súper cliché lo que estoy diciendo, pero de verdad creo que bueno que me pasó lo que me pasó.
yo hoy día miro todo lo que vivimos, todo lo que pasó y lo agradezco un montón porque si no, no estaríamos acá probablemente conversando, ¿cachai? No hubiese escrito 2 libros, no sería quizás inspiración para mis hijas que de repente me lo han dicho y que es súper bonito decir, mamá, ¿sabes qué? Encuentro súper como admirable lo que hace y para mí ya eso tengo el cielo, o sea, tengo ganado todo que mis hijas me digan eso, ¿cachai? Exacto. Entonces creo que muchas veces nos sentamos a pensar en cómo hubiese sido tal y tal cosa y creo que está perfecto que haya sido así, que lo pasé horrible, que ganas de que el resto lo pueda evitar, sí, que ganas de que otras personas lo puedan evitar y también siento que es parte de mi propósito hoy día con mis redes sociales, pero me encanta haberlo vivido de alguna forma porque claro, me formó. Claro, ¿sabes? y sentís que eso, y lo hablaba con un amigo que de hecho también es súper cristiano, yo también, pero él también, que los problemas como que te empujan, ¿cachai? Que te disparan para adelante. ¿Cachai? ¿Sabes qué? Yo siempre cuento esta anécdota porque cuando estaba yo, pero sí en el hoyo mismo, viviendo en la casa de mi papá, de allegados, nosotros vivíamos en 2 habitaciones que eran bodegas, que mi papá acomodó como habitaciones, ¿cachai? Claro, o sea, pero no tenían las condiciones de habitación, digamos. Y estábamos viendo una película que se llama Sing, que es una película animada, a lo mismo. Y en una parte el protagonista dice que el protagonista como que está haciendo todo mal y el amigo le dice como, ya tocaste fondo. Y él dice, lo bueno de tocar fondo es que lo único que queda es subir. Y te juro que para mí esa frase fue como, ya, algo va a pasar, ¿cachai? Algo va a pasar, algo va a ocurrir porque ya estoy muy en el fondo. Y no solamente como a nivel económico, sino que nuestra relación estaba muy mal con mi esposo. O sea, con ese nivel de presión lógico, o sea, no sí, claro. Nosotros muy mal. Yo, mi autoestima muy por el suelo. Hoy día recuerdo ciertos episodios y digo, yo creo que tengo que haber estado con depresión en ese momento. Seguro, sí. Y claro, mucha educación de salud mental no tenemos, ¿cierto? Menos en ese tiempo, en el 2015. Entonces, al final, yo creo que estábamos muy mal en muchos aspectos y yo dije, bueno, algo bueno tiene que venir después. Dicen que el momento más oscuro es antes del amanecer. Sí, entonces, exactamente. yo decía, bueno, algo tiene que pasar. Sí, y pasaron cosas. Pero pasaron cosas, insisto, también cuando uno se mueve, ¿cachai? Porque tú, volviendo al mismo episodio de nosotros viviendo allegados en la casa de mi papá, como no eran habitaciones, tenían ciertos como defectos. Y ese año 2017, me acuerdo que hubo una lluvia, pero así muy fuerte, que no se veía hace mucho rato. Y de repente en la pieza de nuestra hija empieza a caer una gotera. Esa gotera empieza a crecer más, y de repente es como que se troza en la mitad de la pieza, no se troza, es como que se abre un poquito y empieza a caer... Una catarata. Claro, exactamente, una cascada de agua. Bueno, empezamos a sacar colchones porque estaba mojando todo, ¿cómo se llama esto? Alfombra, juguete, ropa, qué sé yo. Y ahí mi esposo, entre que sacaba las cosas, a mí me sacaba, esta weá, nos vamos de acá. Y yo me acuerdo que quedé en un segundo como, ¿nos vamos dónde? Si nosotros de partida teníamos muchas deudas en ese momento. Por otro lado, estábamos los dos en DICOM. Por otro lado, los dos trabajábamos con boleta de honorario, ¿cachai? Wow. Entonces, de hecho, él no podía emitir boleta de honorario porque había tenido un problema con servicio en puesto interno, entonces yo le tenía que emitir las boletas. No, teníamos, o sea, éramos cero el perfil de arrendatario, ¿cachai? Pero hay cachado cuando de la guata tú decís, ya, ¿sí? Yo lo único que le dije a mi esposo es que ok, pero que yo no iba a mentir, no iba a falsificar papeles, porque yo siempre le digo, soy súper ñoña, yo ni siquiera, en pandemia nunca salí sin permiso de la comisaría virtual, o sea, ni a la esquina, ¿cachai? Ni a la esquina. A ese extremo. Si no tenía, todas mis amigas me decían, pero Romy, si salen, no andan, nunca nadie anda a fiscal. Yo no, pero te juro, hasta la esquina con permiso. Entonces yo dije, yo no voy a mentir, y yo a todos los dueños de departamento, porque lo tratábamos de hacer directo con dueños, le contábamos nuestra situación, que estábamos endeudados, pero que les íbamos a pagar y que porque estábamos los dos en DICOM. Y tampoco queríamos que otro lo arrendara por nosotros, porque era nuestra responsabilidad, ¿cachai? Y bueno, de repente llegamos con una señora, siempre la recuerdo, la señora Mari, que nos arrendó el departamento, y ella tenía este departamento que aparte yo lo había visualizado, y yo dije, quiero 2 piezas, que las piezas de mi hija sean del mismo tamaño, ¿cachai? Como que yo un poco lo manifesté. Sí. Y me acuerdo haberle dicho, bueno, me dijo, mándame tus papeles, le mandé mi DICOM, que eran vergonzosamente como 10 páginas, no sé.
Y le dije, mira, yo sé que somos los peores candidatos que puedes tener en este momento, pero yo te prometo que nunca te va a faltar el arriendo de tu departamento. Entonces me dice, bueno, déjame darle una vuelta porque este arriendo es mi jubilación. Y yo así como, wow, ya así, obvio. Me dijo que nos llamaba el otro día. Yo toda esa noche casi ni dormí, pensando. Y yo decía, de verdad necesito, como que necesitábamos ese, como tú decías, ese puntapié. Y el otro día nos llama y nos dice, mira, Romina, la verdad es que no sé por qué, pero el departamento es de usted. Y ahí fue como muy heavy, muy bonito, porque en un momento en el que nadie apostaba por nosotros, de hecho nuestros amigos nos decían como, chiquillos, dejen de buscar, nadie les va a arrendar un departamento. Y yo lo entiendo que nos lo dijeran, porque como uno como amigo quiere proteger a su amigo, ¿cierto? Entonces como dejen de intentar algo que no les va a resultar. Y es como anti-natura porque por proteger le quitáis la esperanza. Ajá. Y es como, claro. Y nosotros también creyendo cero en nosotros, como te digo, en una relación que estaba muy desgastada, de pronto llega una X, ¿cachai? Claro, una persona completamente externa. Y que confía en nosotros y que ese fue un puntapié inicial muy potente para nosotros. No fue y vivieron felices para siempre. Nos costó 3 años más salir de las deudas y ordenarnos, pero sí fue un boost, antes y un después. Claro, un boost de ánimo y de motivación heavy, sí, porque te dieron una oportunidad quizá y te sentías... Aparte, claro, que es como... Esta persona está con esto, su jubilación, entonces no podéis fallarle. Claro, yo creo que fue... es como ánimo y responsabilidad. Yo creo que fue súper bueno saber que era su jubilación. No estoy diciendo que si no lo fuera lo hubiese fallado, pero yo creo que agarré ese grado de responsabilidad adicional a mi palabra y a lo que para ella significaba. Y sabes que nunca no le pagamos. Sí. Nunca nos atrasamos. O sea, me acuerdo que un mes vendimos hasta la bicicleta para poder pagarle, ¿cachai? Pero nunca dejamos de pagarle. Sí. Wow, qué tremenda historia. Y también es que no quiero seguir por esa historia porque tengo como mucha curiosidad de cosas. ¿Cómo fueron esos años que vinieron después, durante eso, ya en esa nueva casa? Sí. Fueron súper desafiantes porque asumir el arriendo no era tan solo pagar el arriendo, es asumir el arriendo, los gastos comunes, las cuentas básicas, la mercadería, muchas cosas, la vida, muchos gastos que eran compartidos donde mi papá. ¿Cachai? Desde la mercadería la compartíamos, no pagaba arriendo, pagaba cuentas básicas, pero montos muy controlados. Entonces fue súper desafiante, pero también me invitó a ganar más junto a mi esposo, a pensar en la posibilidad de ganar más. Y yo creo que las personas que trabajamos en venta tenemos ese chip súper incorporado de que podemos ganar más. Siempre que queramos, que trabajemos duro, que seamos metódicos, perseverantes. Y me acuerdo que el año 2018, porque esto fue el 2017 cuando nos fuimos, y el año 2018 yo fui premiada como una de las 3 mejores vendedoras del año. O sea, ya ahí estaba en otro rubro, en el mercado inmobiliario. Sí. Y ahí también empecé a ganar más dinero, lo que a veces se transformaba en un problema, pero en este momento nos ayudó muchísimo a prepagar deudas. Me acuerdo que ese fue el año de prepago, yo le digo, el año de prepago de deudas, porque agarrábamos montos, yo me acuerdo, como... era, pero llegar y pagar, era de repente, no sé, ponte tu banco X, ¿cuánto? Listo, prepago, y abonaba, y fue un año completo de puro abono, de pagar, y eso nos dio un respiro muy grande para el año siguiente. Al año siguiente, me acuerdo, tuvimos un viaje, de hecho, nos fuimos a Disney, que fue un viaje así muy bonito, pero ahí pudimos tener ese respiro porque ya el 2018 habíamos pagado muchísimo. Entonces, el 2019 ya nos quedaban las últimas pocas deudas, y el 2020 ya estábamos mucho más... como relajado económicamente. Tengo pregunta. Dale nomás. ¿Cómo se siente ir prepagando? Es... Porque no estáis pagando, estáis prepagando. Es bacán, porque en el fondo uno dice, bueno, te estoy pudiendo pagar, pero por otro lado es como que yo sentía que no terminaba nunca. Para mí era cada mes recibir, y como te digo, o sea, fui premiada una de las 3 mejores en ventas en el año. Y no me acuerdo cuántas UF fueron, pero tienen que haber sido como 180.000 UF al año, ponte tú. Claro. O sea, un turro de plata. Fue mucha plata y de repente decir, y no veo nada. Porque todo el mundo me decía, pero ¿en qué te gastas la plata?
Mira, lo que puedo decir es que ponte tú nos fuimos de viaje, ¿cachai? Pero en el 2019, cuando ya estaba un poco la cosa arreglada. Entonces, bueno, en el 2015 también nos fuimos de viaje, este viaje que siempre cuento de Punta Cana cuando vendí el departamento, qué sé yo. Pero ese fue un error. Pero a lo que voy, no tenía... A ese viaje no nos referimos. A ese viaje no nos referimos. No, pero a lo que refiero, ponte tú, ropa de marca, nada. No tenía un auto lujoso, tenía un Kia Soul, vivía en Macul, después vivía en Ñuñoa. Como digamos, no tenía grandes lujos que tú puedes decir como, la Romy se... Pero entonces era súper desesperante recibir, pagar y quedar en cero. ¿Cachai? Era como... quedé de nuevo sin ni uno y tengo que volver y todos los meses partir de cero porque aparte esa pega era sin sueldo base. Yo me tenía que pagar mis cotizaciones, yo todo, pues, ¿cachai? Bueno, yo y mi esposo en el fondo, pero en el fondo era súper como desgastante, pero por otro lado, cuando ya empezáis a ver resultados, yo me acuerdo de la primera vez que pagué una deuda por completo, que fue una tarjeta de un supermercado, fue como, ¡oh! Estoy respirando, ¿cachai? Y así es de a poco al final, pues. Y son como logros que siento yo que los vais como agarrando un ritmo que yo también estaba ahí, ¿cachai? Y es como, pum, ya pagué una. Y faltan 7 meses para que pague la otra. Sí. Ya, pum, pagué la otra. Y es como que sentís que vais como milestones, ¿o no? Sí, vais avanzando porque aparte nosotros le debíamos como a 10 acreedores, porque a ver, eran 2 bancos por parte de mi esposo, que eran 3 bancos por parte mía, era 2 casas comercial, era un tarjeta de supermercado y el auto. Si eran como 9, 10, quizás claro. y caja de compensación, ¿viste? Eran 10. Sí. 10 acreedores. Entonces le pagaba ya uno y ya te quedaba la vida, pero sentía que estaba ya avanzando, ¿cachai? Que eso fue lo que nosotros hicimos diferente cuando empezamos a involucrarnos y a hacer cambios reales en nuestras finanzas, porque antes era como que pagábamos el mínimo, no sé qué, al final no pagábamos nada, como digo, abonando a la deuda, nada. Y era súper desesperante porque crecía, entonces ir pagando uno a uno a nosotros nos ayudó muchísimo a sentir que estábamos avanzando, que estábamos dando pasos efectivamente y no que estábamos estancados. Y en todo esto quizás tú sentís que me quiero ir un poco a las causas, ¿cachai? De cómo llegaste acá. ¿Tú sentís que era como mal visto hablar de plata, mal visto hablar de, oye, ¿sabes qué estoy? Porque tú dijiste, oye, es 1 millón, no sé qué. Hoy en día no tenéis ningún problema en hablar de plata, pero hace un montón de tiempo atrás, o sea, no hace un montón de tiempo, hace mucho tiempo atrás, era como mal visto hablar de plata y por eso quizás uno terminaba en esos problemas, porque no le podía contar a nadie, ¿no? Sí. O sea, yo creo que ni siquiera me cuestionaba si era bueno o malo, simplemente nunca se habló. ¿Cachai? Claro. Entonces como ni siquiera me pregunté, ¿tendré que hablarlo con alguien? Era simplemente no se habla. ¿Cachai? No se habla. Exacto, como que estaba incorporado de que así fuera. Claro, pero ¿por qué es tan clave, siento yo? Porque tú cuando empezás a pagar los mínimos y empezás que yo siento que todos hemos estado ahí, ¿cachai? Si nadie comenta, tú no sabes si estás bien o mal, pues tú no sabes si todo el mundo lo hace, ¿cachai? Entonces, efectivamente, cuando tú, ¿cachai? Que estáis pagando los mínimos y estáis como sobreendeudándote y lo conversáis con otra gente y otra gente te dice, compadre, tenés que parar ahora porque si no después se viene peor porque a mí me pasó no sé qué, chuta, ponía el freno más antes. Exacto. Pero si no se habla, es como... No, por eso es súper importante hablar de estos temas. Uno no se trata de ir a meterse en el bolsillo ajeno de las personas, porque cada uno decide en qué gasta su dinero y eso es así como cada uno decide cómo cría a su hijo, ¿verdad? Pero sí es importante que hablemos de estos temas, sobre todo cuando podemos evitar, como tú bien decías, errores que pueden costar muy caro. Y yo me acuerdo que al principio, claro, era un rollo entre yo y mi esposo. Mi familia sabía que más o menos no nos estaba yendo muy bien económicamente porque siempre estábamos con, no, es que no podemos ir porque no nos alcanza, ¿no? ¿Cachai? Porque con la familia uno tiene un poco más la confianza. Pero yo me acuerdo cuando le abrimos esto, cuando ya estamos, pero con el agua sobre el cogote, digamos, y lo empezamos a comentar ya sin ninguna estrategia de vamos a hablar de plata, no, sino que simplemente como, oye, estamos pésimos,
Claro, porque aparte, como te decía, estábamos mal como pareja, entonces también era como, oye, los queremos ayudar, no sé qué. Y era, no, si este tema es la plata. Y me acuerdo que una pareja nos dijo, paguen las deudas chicas primero. Fue la primera vez que una persona me habló de lo que hoy día conozco como método bola de nieve. Nadie me dijo, este es el método bola de nieve. No, me dijo, paga las deudas chicas primero. Y ahí dije, ya listo, la deuda de la tarjeta del supermercado, ¿cachai? Y ahí empezamos, y de a poco, con pequeños, porque tampoco fue que muchas, como 2, 3 personas nos fueron dando como alguna idea, empezamos a ordenarnos. Mi cuñado también, por ejemplo, hoy han calculado cuánto deben, nunca habíamos sacado un cálculo de cuánto era lo que debíamos. Claro. No teníamos idea. Exacto. Sí, Entonces ahí de a poco empezamos como a ir viendo, y después también hablando directamente con los acreedores, con los bancos, empezamos a entender y empezamos a aprender ahí mismo en la marcha. ¿Cuánto sentís que tomó todo el proceso desde que tuviste esa experiencia de sentir que estaba ahí como que no podías bajar más tocando fondo hasta que... Mira, desde que tuvimos que vender el departamento, que eso fue el 2015, hasta que terminamos de pagar la última deuda, siempre me confundo, no sé si fue a fines del 2019 o principio o por ahí, Yeah. no sé si fue, pero yo creo que fue más para el 2020 pero dale. Fueron casi 5 años. Casi 5 o sea, años. sí, pues 5 años. Ya, pero 5 años es súper importante, siento yo, que ese dato esté como en la mente de las personas, porque son 5 años, no son 30, ¿cachai? No una eternidad. Pero podrían haber sido mucho menos. Ya. Porque, como te digo, o sea, nosotros entre medio tuvimos 2 viajes, ¿cachai? Claro. Entonces, pero quizá el viaje tampoco fue el problema. Sí, esto tiene que ver con hábitos. Y nosotros teníamos muy malos hábitos financieros. Entonces, estábamos en un bicicleteo constante hasta que se nos corta la cadena. Mi esposo queda sin trabajo, nos llega la orden de embargo, vendemos el departamento, ahí ya se te cortó la cadena, ¿cachai? Claro. Entonces, creo que esto podría haber durado máximo 2 años si nos hubiésemos organizado bien, si hubiésemos tomado decisiones tempranas, si hubiésemos sabido que era mucho mejor ir y hablar con los acreedores que cortarles el teléfono, ¿cachai? Entonces creo que hay muchas cosas que hoy día yo sé y que digo, si yo hubiese hecho esto, claramente no hubiese estado 5 años. Y que además 5 años desde que toqué fondo y salimos de las deudas, porque esto se venía arrastrando del año 2009, que fue cuando nos fuimos a vivir juntos con mi esposo. Entonces fueron en el fondo como 10 años con malos hábitos financieros, con estar constantemente viviendo con esa sensación de no me alcanza, de cómo voy a resolver el mañana. O sea, yo miles de veces me vi buscando en mis chaquetas dinero para ir a pagar la cuenta de la luz, ¿cachai? Y eso normalizado, ni siquiera como con una sensación de como, no, loco, esto es este mes y va a parar, no, es normalizado. O calentar el agua en el, ¿cómo se llama? En el pasillo de mi edificio porque me habían cortado la luz para darle leche a mi hija. Y eso, como te digo, normalizarlo. Porque yo entiendo que a veces puede pasar que, claro, te descuadraste, lo que sea, pero cuando empiezas a normalizar formas... Quiere decir que algo está haciendo mal, po. Exactamente. Claro. Los malos hábitos financieros finalmente te llevan a normalizar ciertas cosas que no están correctas y escuchar frases tipo, ¿qué chileno no está endeudado? Pero ¿qué chileno no vive con deuda? Claro, y es como... bueno, pero a veces lo normal no es lo más sano, ¿cachai? Sí, y eso es lo que uno tiene que aprender a diferenciar. Y claro, y la pregunta es si quiero estar en ese normal, ¿cachai? O sea, porque normalizar es que yo quiero ser parte de eso. Pero también llega un minuto en que quizás decidí, se acaba esta cuestión y quiero... Si eso es lo normal, yo quiero estar más arriba. Exacto. ¿Cachai? Exactamente. Entonces, bueno, nos costó 5 años desde que, como te digo, tocamos fondo, pero perfectamente podrían haber sido menos de 2, de todas maneras. Yo lo sumaba yo estudié música, tú estudiaste actuación y creo que tuve una experiencia que también quizás tú la viviste. Que no solamente era como mal visto hablar de plata, sino que facturar, cobrar, ¿cachai? Como que... cobrar por tu trabajo, ¿cachai? Entonces yo digo, está mal visto en general como o sea, con una cultura así, todos vamos a terminar endeudados y todos vamos a terminar como en escasez, ¿cachai? Porque si está mal visto hablar de plata y está mal visto generar plata, chuta, estamos pésimos. Entonces, yo te quería decir eso, que la pega que estáis haciendo y que están haciendo todos ustedes, todo el grupo de ustedes de educación financiera, va mucho más allá de, ¿cachai? De solamente pagar las cuentas. Es poner un tema sobre la mesa que no se haya puesto antes. Sí. Y ¿sabes qué? A mí me gusta mucho hablarlo desde la perspectiva de el tema no es el dinero, ¿cachai?
el tema está súper lejos de ser el dinero. Claro. De hecho, yo cuando hago mis cursos, mis mentorías, y les pregunto por qué quieren ahorrar o por qué quieren pagar sus deudas, nunca terminamos hablando por la plata. ¿Cachai? Todas las personas empiezan a escarbar y el real motivo es porque vi a mi mamá jubilar mal y yo no quiero terminar así. O porque quiero tener más tiempo con mis hijos. Porque quiero ser una mujer que se preocupe de sí misma. Y empezáis a ver temas de raíz súper más importantes que el dinero, ¿cachai? Y que el dinero es la consecuencia, nomás es la última... Es el puente. Claro. ¿Cachai? Es el puente que te conecta. Yo siempre digo, el dinero es el puente que te conecta con tus objetivos, con tus metas, con tus sueños. Entonces, tan lejos de ser un tema de plata, porque de repente es como, ay, qué materialista, que todo el dinero. Es que no es el dinero, ¿cachai? Es lo que está detrás de eso, que eso es lo importante, que las personas puedan vivir tranquilas, que las personas se puedan jubilar, que puedan emprender en ese negocio que tanto han soñado y que quieren realizar, ¿cachai? Que puedan tener tiempo con sus hijos, que puedan tener tiempo consigo mismos. Y eso... la mayoría de los casos necesitáis dinero para hacerlo. Entonces, mientras mejor lo gestiones, más cerca vas a estar de esos sueños, de esas metas y de esos objetivos. ¿Y sentís que lo primero para llegar a eso es ponerlo sobre la mesa y empezar a trabajarlo? Totalmente. No puede quedar como en la hiperprivacidad. Exactamente. O sea, tenemos que empezar a conversarlo, tenemos que empezar a hablar de estos temas con nuestros pares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, porque lo que tú, por ejemplo, lo decías, no saber cobrar. O sea, a mí me ha pasado muchas veces que hay personas que dicen, que me han dicho tipo, oye, no sé cuánto cobrar por este trabajo. Y es normal. Sí, pues. A todos nos ha pasado alguna vez que no sabes cuánto cobrar y que cobras y dices, pucha, cobré mal. Porque te enteraste que el de al lado cobró el doble sí. O el triple. Entonces, ¿por qué también de repente como cultura es como que nos sintiéramos mal? Por cobrar. Por cobrar o por no saber ciertas cosas. Porque tú en Estados Unidos es súper común preguntarse cuánto ganan, pero por eso, ¿cachai? Porque así aprenden a cobrar ciertos servicios, ciertos trabajos. Entonces, creo que es demasiado importante empezar a hablar esto y que deje de ser tabú, si es demasiado cotidiano. Todos pagamos nuestras cuentas a final de mes, todos recibimos plata todos los días, todos gastamos dinero, todos queremos ahorrar, todos queremos invertir, ¿cachai? Entonces, hagámoslo más cotidiano. Sí, pues. Es verdad que la mayor parte de los divorcios no son por infidelidades o ese tipo de causas, sino que es por plata. Está dentro de las 3 principales causas, que está infidelidad, maltrato y dinero. O sea, esas 3 razones son las 3 principales causas de separación entre las parejas. O sea, pero ¿cachai? Que no es el dinero, es lo que ocurre cuando hay un mal manejo del dinero. ¿Y qué es lo que pasa? De que de repente... hay parejas que no hablan de plata, ¿cachai? Y ocurre esta infidelidad financiera de entonces yo me preocupo de lo mío, tú de lo tuyo, pero me terminé endeudando y entonces el día de mañana tú vas a sacar un crédito y no te lo dan porque estamos casados sociedad conyugal y resulta que yo estoy en DICOM, pero no te había contado, ¿cachai? Entonces ahí empiezan a aparecer todos estos conflictos, pero ¿fue la plata? No, fue el silencio que tú... tuviste con tu pareja. Fue no haber considerado que tus decisiones financieras sí pueden afectar a tu pareja. Y yo siempre digo, nuestra pareja, al menos como yo lo veo, no soy experta en pareja ni nada por el estilo, pero como yo lo veo, para mí es mi amigo, mi mejor amigo, mi partner, mi compañero de ruta, mi aliado. Entonces, ¿cómo no voy a hablar de plata con él? Y estoy como saboteando tu mismo equipo. Exacto, sí, es parte de mi equipo. De hecho, cuando estábamos súper endeudados y queríamos salir de esto y estábamos en plena crisis como matrimonial, una de las preguntas que nos hicieron es como, ¿van a trabajar en equipo o van a seguir compitiendo? Porque si no se van a separar. ¿Cachai? Y fue como, ¿se quieren separar? No me quiero separar. Pero él es el culpable y todo. Entonces ahí tenéis que empezar a ceder y decir, no, pues, trátalo como una persona que es parte de tu equipo, no es tu competencia, ¿cachai? Claro. Y eso es clave porque finalmente... un tema que también hablé mucho con la Caro Molina, ¿cachai? Estáis hablando que cuando dijiste no es la plata y ahora que decís este tema, tiene que ver todo con la mentalidad. Ajá. O sea, todo tiene que ver con cómo enfrentar el problema, más que el problema en sí. Porque ese problema le va a pasar a todo el mundo. Bueno. O sea, a todo el mundo. No es que no le va a pasar solamente a los que tienen maridos de tal características que hacen esas cosas. No, bueno. Le va a pasar a todo el mundo que algo va a pasar por tu cabeza que tú vayas a considerar que es todo culpa de él. Exacto. y no tenéis que conectar con eso.
Claro, para mí, por ejemplo, era mi forma de, ¿cómo se dice? Como tu forma de defenderte. Entonces, para mí era, y súper machista de mi parte también, porque era como, tú eres el hombre, tú eres el proveedor, por lo tanto, si estamos en este hoyo financiero es porque tú no has sido capaz de sostener económicamente esta familia, ¿cachai? Wow. Hoy día, obvio que me retracto de todo lo que pensé y dije, pero también, bueno, es parte del proceso. Sí, uno va parte del creciendo. proceso. Tenía 25, 26 años en ese entonces y uno no tiene... Yo parto mi primer libro del Desorden al Orden, diciendo que yo lo resumo todo a que nos convertimos en adultos demasiado pronto. ¿Cachai? Me convertí en adulto demasiado pronto. Porque uno no tiene idea. A los 25 años no sabes, no tienes muchas herramientas. Te la pasas improvisando en distintas situaciones. Entonces, bueno, también esos son los errores de ser chico. Oye, y pasando como al otro tema, porque una cosa es como el orden, y quizás voy a hacer un recorrido por tus dos libros, ¿cachai? Pero primero era el objetivo era ordenarse, del desorden al orden. Pero después está el tema de, ya, estoy ordenado, estoy al día. Y en La Plata se da un tema que es exponencial, tanto para abajo como para arriba. O sea, Claro. después empezáis a ahorrar y también empieza una bola de nieve positiva. Sí. ¿Cómo eso? ¿Cómo fue eso, esos primeros años? Mira, yo tenía súper claro con Esteban que nosotros, una vez que tuviéramos nuestras deudas ordenadas, teníamos que comenzar a ahorrar. Porque una de las razones por las cuales caímos en este hoyo financiero tremendo es que nunca tuvimos ahorros. Entonces yo me autodenominé una esclava de la deuda, una dependiente de la deuda. Nos pasaba cualquier cosa y salíamos corriendo al banco a pedir ayuda, un crédito, la tarjeta de crédito, la línea de crédito. Entonces todo lo resolvíamos con deudas porque nunca tuvimos ahorros. Y el ahorro siempre va a ser plata más barata que la que te va a prestar el banco, ¿cachai? Claro, por lógica, tú no te vas a enviar a DICOM, no te vas a cobrar intereses, ni gastos de cobranza, ni en UF, ni en nada, ¿cachai? Claro. Entonces, y no eres banco. Así que... Exactamente. Entonces, teníamos súper claro que el siguiente paso era comenzar a ahorrar. Y lo habíamos intentado varias veces y no nos resultaba. Metíamos 100.000 pesos y después a las 2 semanas estábamos recatando el fondo mutuo 100.000 pesos, qué sé yo. Y me acuerdo que una vez... Qué bueno escuchar que a la gente le pasa eso, porque así uno no se siente mal. Qué brígido. Sí, porque uno quiere ahorrar rápido, porque eso es lo otro. Sí, tener los 1.000 millones al tiro. Exacto, uno quiere ver resultados rápidos. Es latero esperar, sí. ¿Cachai? Entonces uno quiere ver resultados rápidos, entonces quiero ahorrar rápido y por lo tanto meto plata que es más de la capacidad que yo puedo ahorrar. Y ese es el peor error que uno puede cometer. Lo mismo para salir de las deudas. Quiero salir rápido, entonces asumo un valor cuota mayor a lo que puedo sostener y al tercer mes estoy repactando de nuevo, ¿cachai? Entonces es mejor partir con menos y ser constante a partir con más y ser inconstante. De hecho, una regla en el mundo del ahorro y la inversión es la constancia. Es el tiempo, más que el monto. Entonces, bueno, muchos intentos de ahorro fallidos, hasta que me acuerdo que una vez tenía 63.000 pesos en la cuenta, quedaban como 5 días para que terminara el mes, y dije, ya, voy a sacar 13.000 pesos y me voy a quedar con 50 para terminar estos días, y esos 13.000 pesos los voy a meter a un fondo mutuo. Y los metí a un fondo mutuo. Fondo mutuo. O sea, 13 lucas. 13.000 pesos. Fondo mutuo que me tiene que haber dado, no sé, 10 pesos, ¿cachai? Sí, o sea, eso te iba a decir que... Pero la gracia es que al mes siguiente no lo rescaté. Al mes siguiente estaba ese dinero ahí, más 10 pesos, no me acuerdo, más 100 pesos, no tengo idea, y pude volver a ahorrar. Y ahorré, no me acuerdo, tenía que haber sido 10.000 pesos más o 20. Y así me puse a ahorrar montos muy bajos, casi por un año, porque al terminar ese primer año ya estaba ahorrando 50.000 pesos al mes. ¿Cachai? Entonces yo siempre hablo del poder del ahorro en montos bajos. Tú no te das ni cuenta cuando de pronto empiezas a aumentar esa cantidad de dinero todos los meses. Wow. Entonces es súper importante comenzar con lo que se pueda, con lo que se miles pueda. más que cero, y de repente dejar esas ideas de ahorrar mucho ante tus ojos, porque finalmente lo mucho y lo poco depende de cada caso. Sí, pues. Lo importante es comenzar y ser constante todos los meses. Y me respondiste cuáles eran los primeros pasos, pero si la gente está perdida con en qué instrumento o en dónde recomendáis ahorrar. Onda, por ejemplo, hoy día, que es lunes negro en la bolsa, claramente la bolsa no es un buen lugar hoy día. O sea, y me imagino que tampoco los primeros pasos, porque hay que saber un montón, ¿cachai? O sea, por ejemplo, creo que podría ser
para los que invierten a largo plazo, es un muy buen día para invertir en la bolsa cuando está en negativo. Claro. Es como que le dicen como comprar con descuento, ¿cachai? Yo creo que más allá de dónde, porque eso depende mucho de cada caso, depende principalmente del objetivo, del plazo que tiene, del capital y del perfil de riesgo, pero yo creo que toda persona debiese tener 3 ahorros e inversiones. Por un lado... 3 tipos. 3 tipos. O sea, plata en 3 partes, literal. Sí, porque debiese tener una a corto plazo, que va a ser el dinero al cual tú vas a recurrir en caso de emergencia, no sabes cuándo lo vas a necesitar, entonces tienes que tener un ahorro que siempre esté como en algún instrumento de corto plazo. Accesible. Claro, que yo lo tenga rápido en la cuenta, ojalá muy líquido. Por ejemplo, la inversión inmobiliaria es maravillosa, pero no es líquida, entonces no podrías tener no es una inversión de corto plazo. También tener un ahorro e inversión de mediano plazo, que pueden ser tus próximas vacaciones, que pueden ser, no sé, cambiar el auto, que puede ser whatever, como distintos objetivos. Y también tener una inversión a largo plazo. Y en la inversión a largo plazo podemos arriesgar un poquito más si es que quieres y si es que tu perfil de riesgo te lo permite. Porque hay personas que de verdad no tienen estómago para aguantar una caída, como por ejemplo la que estamos viviendo. Sí, pues. Y mejor no lo hagas porque lo vas a pasar mal. ¿Y sabes lo que pasa cuando uno lo pasa mal al invertir? Que rescata la plata, pierde plata y no vuelve a invertir. ¿Cachai? Entonces siempre hay que invertir acorde en lo que uno entiende y acorde al perfil de riesgo. Pero tú decís que no se tiene estómago porque en la práctica estáis tan nerviosos que sacáis la plata cuando no hay que sacarla y literalmente no estáis pensando con claridad. Exacto. O sea, con la claridad que se requiere para ese instrumento. Por ejemplo, ¿Eso es? Exactamente. Por ejemplo, hoy día yo no me he metido a ver mi cuenta de inversión a largo Claro. plazo. ¿Para qué? Mejor no verla. ¿Para qué la voy a ver, cachai? Claro. De partida, porque mi objetivo no está en rescatarla hoy, Exacto. ni en este momento. Mi objetivo está en rescatarla en 10 años más, ¿cachai? Entonces, ¿qué sentido tiene que me mete ahora, que me ponga histérica, que no sé qué? Por lo demás, esto ya lo hemos vivido. Lo vivimos en la pandemia, lo vivimos en el 2008. Ha pasado muchas veces un lunes negro en la bolsa. Sí. Lo importante es que siempre estemos apegados a la estrategia y para apegarnos a la estrategia tenemos que entender lo que estamos haciendo. Yo creo que uno de los errores más grandes que cometen las personas al invertir es no entender con claridad lo que están haciendo. Es el hacer lo que está haciendo el resto. Entonces, porque Bitcoin se puso de moda, compremos Bitcoin. Y quizás el Bitcoin no era para ti. O quizás era muy para ti, ¿cachai? Entonces, creo que es súper importante entender lo que estamos haciendo y no copiar la estrategia del otro. Cada uno tiene que tener su propia estrategia. Warren Buffett decía eso, porque no se mete en ningún negocio que no entiende. Es que ¿para qué? Lo vaya a pasar mal, vaya a tomar malas decisiones, vaya a tener que estar preguntando todo el rato, ¿cachai? Oye, y buenos conceptos, porque lo que estáis diciendo es que siento yo que estoy como extrayendo cosas de esta parte de las finanzas, de que incluso con 10 lucas, 12 lucas mensuales, ya es un pocito que va a ir sumando y que va a ir creciendo, sí o sí. Claro. ¿No es cierto? Sí, de todas maneras. De hecho, como te decía, la clave en la inversión está la constancia y el tiempo, porque en la inversión tenemos un ingrediente que es el interés compuesto, que hace que tu inversión, que tu capital, vaya creciendo cada vez a medida que va pasando el tiempo. Y eso tú no tienes que hacer nada. O sea, tú simplemente tienes que dejar tu dinero ahí. Y eso es súper potente. De hecho, porque tú el otro día sacaban un cálculo de una propuesta que quieren hacer, no sé si quieren hacer o van a hacer, de que por cada niño que nazca, el Estado en el fondo ponga 2 millones de pesos una sola vez para que ese niño a los 60 tenga 160 millones de pesos solo por el interés compuesto. Sí, exactamente. O sea, es brutal. Es brutal. Y funciona, lo que quiero dejar súper claro es que fue un concepto que me lo dijeron a mí en su momento, que fue la bola de nieve funciona tanto para abajo como para arriba. Exacto. Entonces, claro, con la misma rapidez de que nos metemos en unos forros impresionantes, con la misma rapidez también creamos riqueza. Quizás con un poquito menos porque bueno, por temas técnicos, pero podía hacer funcionar como el juego a tu favor. Exactamente. Y ese es el concepto que yo creo que hay que dejarlo súper claro. O sea, es como, ¿qué juego querés jugar al final? Sí, y creo que también es súper importante no tratar de ganarle al mercado. Al final nadie lo ha hecho. Porque tratar de ganarle al mercado es básicamente predecir el futuro. Claro. Si finalmente los mercados es el resultado del comportamiento humano, ¿cachai? En el fondo la gente decide invertir más o rescatar su dinero por X razón
Y bueno, así se va moviendo, o el consumo de ciertas marcas, etcétera, y así se va moviendo. ¿Y quién sabe la tendencia que va a ser el día de mañana? No. O sea, en el año 2020, no me acuerdo cómo se llama la revista, pero una revista que hace análisis todos los años de mercado, de cómo va a estar la economía en el mundo, qué sé yo. En enero del 2020 dieron un montón de análisis, lo que podía pasar, los mercados que les iba a ir bien, los que les iba a ir más o menos, mal. Nada se cumplió. Ninguno de los analistas habló de la pandemia. Ninguno. ¿Cachai? 3 meses después, todo el planeta cerrado. O sea, claro. Y con una caída del 30%, nadie habló de la pandemia, porque no tenemos la bola de cristal. De hecho, si alguien te ofrece rentabilidad asegurada, que sabe lo que va a pasar en el mercado, arranca, porque nadie tiene esa bola de cristal. Entonces yo creo que lo primero también es no tratar de ganarle al mercado. Si tendríamos que estar adivinando constantemente, uno puede analizar, uno puede decir, ya mira, esto podría pasar de esta y de esta forma, y hay cosas que sí se pueden cumplir, ¿cómo no? ¿Cachai? Claro, pero hay que ser como... Es un interesante el concepto que estoy hablando, porque finalmente es tiempo y constancia más que estar buscando el espacio donde me gane una diferencia. Sí. Que ese es como el concepto quizás que piensa todo el mundo que está desde afuera mirando la bolsa, claro, mirando los mercados, piensa que es como un juego súper del momento. Exacto. Y claro, quizás es un juego del momento para los tipos de expertos que están ahí todos los días, pero no para un ciudadano a pie. Aparte, en el libro La psicología del dinero, que hablan justamente esto que acabo de nombrar, que el año 2020 nadie habló de la pandemia, sí, también hablan de la comparativa que se ha hecho con personas que han ahorrado, creo que es $1, ponte tú, a la semana, versus personas que han tratado de ganarle al mercado en momentos así como específicos. Y está llegando a especialistas. Exactamente, y en general obtienen mejores resultados el que ahorra $1 a la semana metódicamente todo el tiempo versus el que intenta ganarle al mercado. Claro. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué le vamos a querer ganar al mercado? Si las estadísticas muestran que probablemente no lo logres o que no sea tan rentable, a no ser que, como tú bien dices, bueno, te hagas un experto y hagas trading, y ese es otro mundo que también requiere de mucho riesgo, de asumir mucho riesgo. El 80% de las personas que hace trading pierden, los que son más expertos será un 60-40, pero... Sí, así que el próximo influencer con un Ferrari y con un Rolex que dice que en trading la pueden romper, saquen ese dato. Ojo ahí. Sí. Sí, yo le agarro mucho contra los influencers que andan con Ferrari y con Rolex y todo eso. Que puede ser que una pasada hagáis buenas lucas, claro, pero también puede ser que lo perdáis todo. Pero es como la misma mentalidad, ¿cachai? La misma mentalidad que tú decías al principio, como esta cuestión de este deseo de salir rápido de las cosas, y siento que estos cabros como que fomentan ese deseo, ¿cachai? Sí, y no es real, po. Es como pornografía de emprendimiento, ¿cachai? Eso no es real. En la vida real, porque ¿alguna vez han mostrado una pérdida de su patrimonio? Porque la han tenido, imposible que tengan pura ganancia. Entonces, claro, hay que tener ojo con eso. Ojo con eso. Oye, parte 3 de esta conversación. ¿Nos habéis contado cómo te pasaste al mundo de la creación de contenido? Ah, claro. ¿Cómo fue ese link? Estaba en esta encrucijada año 2019, si soy actriz o si me dedico a las finanzas. Porque recordemos que llevaba todo este tiempo como haciendo esto por mientras. Por mientras, claro, mientras tanto aparecía mi oportunidad en Hollywood, ¿cachai? Claro. Entonces, mi esposo, trabajamos juntos, siempre hemos trabajado juntos, y yo atendía clientes, bueno, él también atendía clientes, éramos broker inmobiliario. Y yo siempre recibí el feedback en la oficina de los clientes. Oye, Romy, me explicaste súper bien, gracias. Eres súper nítida para explicar. Oye, te pasaste. Siempre como ese feedback de que explicaba bien las cosas en simple, lo que tenía que ver con inversión inmobiliaria. Entonces mi esposo me decía, Romy, ¿por qué no empezás? Me dijo, tú deberías empezar a subir videos a YouTube sobre estos temas. Y yo, ¿qué voy a estar hablando yo? Que quiero ser actriz, que no tengo ningún título, porque hay el síndrome del impostor con todo, y no tengo un título, que quiero ser actriz, que aparte estuve endeudada. ¿Qué voy a estar hablando yo de esto? ¿Con qué propiedad? ¿Con qué autoridad? Y bueno, me insistió, pasó esto, que tuve como esta caída en lo que tenía que ver con la actuación, y doy como este pequeño giro, y en el noviembre del año 2019 subo mi primer video a YouTube, con mucha vergüenza, con ganas de que nadie ojalá viera ese video, ojalá nadie lo comente, ojalá nadie nada.
Y nada, pues y ahí me lancé, después medio intermitente, como que sí, como que no estaba muy segura, y ya partió la pandemia y dije ya, démosle, porque todo el mundo está conectado, aquí quizás hay alguna oportunidad. Yo no tenía muy claro, o sea, de partida no existía el concepto de marca personal. Hoy día es algo que conocemos, pero en ese tiempo no. Y eran solamente posteos como de carruseles o subir videos, pero no existía lo que era el Reels. La forma de crecer en redes sociales era mucho más lenta. Y me acuerdo ya como al año tengo mis primeros 10.000 seguidores y ahí empezó como a crecer un poco la cuenta. Y en tema de redes sociales también se ve un poquito el tema de la constancia y el tema de ese interés compuesto que quizás hablabas antes. O sea, es como que pese a que el algoritmo quizás es igual de impredecible que las finanzas o que los mercados financieros, ambos premian la constancia. Sí, exactamente. Y al menos yo tengo una forma de ser que me aburro rápido. De hecho, yo por eso no podría trabajar, por ejemplo, en una oficina y estar todo el día sentada detrás de un escritorio porque me vuelvo loca. Entonces, a mí la venta me ayudó mucho a eso. Yo me acuerdo, partía mis días en Las Condes y terminaba de repente en Quilicura en una reunión y eso a mí me encantaba, ¿cachai? Porque lo encontraba entretenido, dinámico. Entonces, como me aburro rápido, también siento que la gente se aburre rápido. Entonces, eso también un poco como que me obliga a tratar de probar nuevas cosas o hacer distintas cosas. Pero es entretenido. Yo lo he pasado súper bien creando contenido. Es mucho trabajo. De repente, como que hay personas que... Porque yo ya tengo una empresa, como te digo, somos socios con mi esposo, tenemos equipo de trabajo. Y cuando la gente se entera de eso es como... ¿Pero qué hacen? Y es como, pero sí. La Cata, la de Más Sin Caos, me decía lo mismo, así como, soy mamá y soy creadora de contenido. Dos cosas que tenéis que explicar que así. Sí, como... es como, pero ¿qué hacen? Como que se imaginan que uno graba un video y como que hiciste esto y ya está. Sí. Qué injusto. Hay una creación de guión, de estrategia, o sea... Todo un análisis de lo que uno a veces no sube por subir. De repente sí, salen esos reels como orgánicos de una noticia o que algo pasó o tuviste un pensamiento y funciona. Pero en general, o sea, no en general, esto es un trabajo. Los creadores de contenido es un trabajo que requiere mucho tiempo, que uno ve el resultado final, que es la punta del iceberg de ese minuto de reel. Pero todo lo que construyó por detrás es harto trabajo. ¿Cómo estáis configurado hoy día? ¿Estáis en la creación de contenido? O sea, la creación de contenido te da el 100% de tu ingreso, el 80%, el 90%, el 100%, el 50%. Hoy día estamos 100% enfocados en la educación financiera, pero tenemos distintas áreas. Por una parte está la educación a empresas, que eso tiene que ver con llevar charlas, talleres, cursos a los colaboradores de las empresas, que cada vez se están tomando más en serio esto, porque efectivamente un trabajador sin deudas es un trabajador feliz y va a trabajar mucho más dispuesto que alguien que tiene deudas. Claro, las empresas pagan al final por la tranquilidad psicológica de su gente. Exactamente. O sea, bueno. En promedio, un trabajador utiliza 5 horas laborales a la semana para resolver temas financieros. Es un dato no menor. O sea, 1 hora al día la gasta en vez de trabajar en resolver temas financieros. ¿Cachai? Y 7 de cada 10 trabajadores está estresado financieramente. O sea, la empresa es súper rentable esto. Exacto. Entonces, rentable. Por un lado tenemos esa parte de educación financiera para trabajadores de empresa. Por otro lado está lo que es mi marca personal y es la creación de contenido con colaboraciones con marca. Exacto. Y por otro lado está la inversión inmobiliaria, que ahí también tenemos un área de venta de inversión inmobiliaria para personas que quieren invertir en departamentos. Claro. ¿Y cómo fue el proceso de pasar así como de hacer un video, hacer 2 videos, a decir, ya, sabes que me dedico a esta cuestión y esta cuestión también lo hablé con la Cata, ¿cachai? Y también lo he hablado con otros creadores, con Pancho Órdenes, que estuvo aquí hace un mes. Llega un momento en que dais el paso y decís, ya, sabéis que esto es una pega y le tengo que dedicar. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, a mí un poco me costó porque yo tengo un problema. Tengo un defecto. Y es que... Te lo voy a confesar. Lo tengo que confesar. A mí me cuesta soltar. Me cuesta soltar, me cuesta delegar, que lo he ido aprendiendo y lo he ido trabajando, porque si uno no sabe delegar, las posibilidades de crecer son muy bajas o te mantienes muy estancada. Entonces, finalmente me pasaba que todo lo quería hacer yo, porque nadie lo iba a hacer como yo, ¿cachai? Hasta que me di cuenta que eso era poco rentable. Y me acuerdo que una vez la Ale Mustaki me dice,
Y le digo esto mismo, es que siento que nadie lo va a hacer como yo. Y me dice, es que nadie lo va a hacer como tú. Pero te estás perdiendo la posibilidad de conocer otras formas de hacer las cosas que quizás son mejores que las tuyas, o quizás no son mejores que las tuyas, pero me decía, es parte del proceso, Romy. ¿Cachai? Es parte de crecer. Y fue súper clave esa conversación porque tiene toda la razón, po. Quizás me estoy perdiendo la oportunidad de que otra persona lo haga diferente y que sea mejor. Y ahí empezamos también a delegar. Bueno, mi esposo se encarga de todo lo que tiene que ver con herramientas tecnológicas y marketing digital y yo veo toda la parte más como de contenido y entre los dos vemos como la parte creativa y comercial un poco. Pero empezamos a soltar ciertas cosas, como por ejemplo la edición y grabación de video en algunos casos. Empezamos también ¿cómo se llama? A grabar algunos cursos. Éramos muy dependientes de que yo estuviera sentada sin grabar un curso, por ejemplo. Y así también empezamos a soltar con, no sé, personas que nos ayudan con la redacción de algunas cosas. Y poco a poco hemos ido soltando ciertas pegas que tú decís como si igual son chiquititas, pero que terminan siendo un liberador de tiempo importante para que uno se enfoque en cosas que terminen siendo más rentables también, ¿cachai? Claro. Yo ese tema de delegar lo tengo súper como relacionado, como estoy siempre entrevistando gente con el tema de negocio, lo tengo súper relacionado con ese proceso de cuando emprendemos y siento yo que hay como etapas, ¿cachai? Claro. Y descubrimos primero que tocamos el mercado y empezamos a ganar plata. Después de eso nos queda un caos y estamos pero como pulpo haciéndolo todo. Y después viene el tema de saber despegarse y saber delegar y armar equipos para tú poder salir y poder ver las cosas un poco más de arriba. Y eso es lo que yo llamo como el camino de convertirse un poquito en empresario y manejar como un equipo de gente en vez de que tú hagas todo como pulpo. Exacto. Y es súper bonito ese proceso porque te das cuenta, ponte tú que primero das empleo. Y eso Heavy, es muy heavy, ¿cachai? Sí. Como, y es como... O sea, hay una familia, hay una persona que está como creciendo también porque tú le estás pudiendo dar ese trabajo y eso lo encuentro demasiado potente y demasiado bonito. Y bueno, lo otro que también ves muchas más posibilidades de crecer por el final. Y es como quería quedarme con eso, con esa idea de que estáis ayudando a crecer a otras familias, ¿cachai? Y es como un orgullo y al mismo tiempo una responsabilidad que decís, bueno, no la puedo cagar. Sí, exacto. Como no puedo dejar que no me vaya bien, ¿cachai? Eso es como la misma presión que siento que te pasó cuando cuando arrendaste el departamento por primera vez y es como el mismo tema, o sea, que es como un tema que te impulsa, pero que te lleva a un nuevo estándar, po. Sí, porque totalmente. Con más responsabilidad, mejor, pero con más responsabilidad. Y sabes que una vez la Caro Molina, yo le dije, tenéis que repetir este reel, porque, o sea, esta publicación, porque ella una vez publicó una frase que decía, ¿y si resulta? Muchas veces nos detenemos por el, no, es que, ¿qué pasa si no me va bien? No sé qué. Total. Pero ¿y si resulta? Y yo creo que ese tiene que ser un mantra en la vida, porque sí, efectivamente puede ser que te vaya mal. Sí. Pero ¿y si resulta? Sí, ¿Cómo sería si resulta, cachai? Sí, si le pegaste el palo al gato, si hiciste las cosas bien, si pudiste hacer algo diferente. Entonces, sí, hay que darle. Con miedo, sí. Todos tenemos miedo. Todos nos podemos equivocar, ¿cachai? Pero al final, eso también te ayuda en el aprendizaje para hacer cosas bacanes, po. Hay un principio que yo aprendí del libro de Isaías, súper viejo, de la cultura judía, de la cultura cristiana, de esa onda, y que me lo explicó un amigo, porque yo la primera vez que lo leí no entendí nada, y que era el concepto de extiende tu territorio, ¿cachai? Y la historia es de un tipo que ve una visión, para que la gente entienda, y simplemente una visión que era como extiende tu tienda, que eran los lugares donde dormían, la carpa literalmente, y era como extiéndela porque va a venir más, y tenéis que hacer más espacio para que venga más. Y uno siempre está pensando al revés, uno siempre está pensando en apretarse, ¿cachai? Porque puede pasar una tragedia, y es como lo que tú decís, o sea, ¿qué pasa si no extendemos? ¿Qué pasa si me preparo para que resulte? Claro. ¿Cachai? Y si me preparo para que resulte, puede que resulte. Claro, ¿cachai? Puede que sí, porque si te preparas y trabajas por ello, yo también hablo mucho de esto, que es importante trabajar por las cosas, el accionar es demasiado clave. Vamos a hablar más de Dios, pero hay un versículo que yo amo que dice, la fe sin obra es muerta. ¿Cachai? Y me encanta eso porque en el fondo, ¿de qué me sirve tener mucha fe y yo quiero ganarme el loto y tengo fe que me va a ganar el loto y no compro el ticket del loto? O sea, las probabilidades de ganarte el loto son
prácticamente nula, ¿cachai? Claro, no va a llegar volando el ticket, eso no va a pasar muy probablemente. Claro. O sea, tenemos que comprar el ticket del loto, metafóricamente, no es que vayan a jugar el loto, pero tenemos que dar ese paso de accionar, de hacer cosas. Y hacer cosas como si llegara a pasar eso. Exactamente, ¿cachai? Claro. Y obviamente manifestar y decir y visualizar eso también siempre suma. Pero tenemos que hacer, Y dar con pasos. vergüenza, con miedo, pero dar esos pasos. Sí, es bonito lo que estás diciendo porque se aplica a temas que tienen que ver con la creación de contenido, que es lo que estamos hablando ahora, y también tienen que ver con las finanzas, ¿cachai? Porque el mismo tema de ahorrar es como, oye, ¿sabéis que estoy ahorrando para lo que sea? Porque creo que va a resultar, ¿cachai? Exactamente. Y es heavy que, como tú decís, la fe sin obras, ¿cachai? Claro, la fe sin obras, porque está ahí, al poner obra, o sea, al poner acción en las cosas, efectivamente las cosas se van cumpliendo y empezáis a creer. Ajá. O sea, es primero avanzar, primero dar, como dice mi hermana, primero poner un pie en el agua para después darte cuenta que podéis caminar sobre el agua. Ajá. Y es bonito eso, es bonito. Es muy bonito. Y súper canuto este podcast, súper canuto. Terminamos canuteando a todos los que ven el capítulo. No, pero va más allá de eso, yo siento. Yo de repente son principios universales. Exacto. ¿sí? Yo no participo en ninguna iglesia, no tiene nada que ver en mi forma de creer, ¿cachai? Pero claro, al final esas mismas cuestiones las encontré en todos los libros de autoayuda. Sí. Con otros nombres, con otros versos. Son los mismos principios que estuve hablando con Pablo Flores, que lo entrevisté hace un mes y que vamos a lanzar la entrevista como en octubre, así una cuestión, pero así desquitereado. Pero hablábamos los mismos y Pablo me lo explicaba desde la astrología. Claro. ¿Cachai? Sí. Y es lo mismo, es como tenéis que accionar. Una parte importante sí es creer, es manifestar, es visualizar, pero si te quedas sentado en el sofá, claro. Es como ese típico, yo quiero que me descubran. No, ¿quién te va a descubrir si tú tienes que mostrarte? ¿Cómo te van a descubrir si no te muestras? ¿Cachai? Tienes que mostrarte. La gente tiene que saber lo que haces. Y en ese sentido es súper bonito el tema de la creación de contenido porque es súper democrático. Sí, súper democrático. Me encanta. Sí, y eso está bueno. El otro día hablábamos con Oski, me parece. No me acuerdo si con Oski o con Nico Orellana. Que en el fondo, antes ponte tú la probabilidad de que una pyme pagara una publicidad para salir, no sé, y llegar a millones de personas, era televisión, y eso eran solo las grandes marcas. Sí. Hoy día cualquier pyme puede hacer un buen reel y llegar a millones de personas. Y es como tú bien dices, con cero peso de publicidad, digamos, súper democrático. Sí, pero Oscar siempre dice el mismo ejemplo. Dice, oye, yo soy un emprendedor y cuando yo era mucho más chico de lo que soy ahora, yo me gasté un montón de publicidad en que todo Chile me viera. Y todo Chile me vio. Corta. Y se acabó el problema. Claro. O sea, yo y la persona que estaba en la tele teníamos el mismo nivel de audiencia, bueno, por una inversión de este porte, ¿cachai? Entonces es como... Chuta, aprovechemos eso en vez de... Porque obviamente tiene cosas negativas. Toda la vida tiene cosas negativas. Todas las pegas tienen cosas negativas. Claro. O sea, es así. Hoy día la creación de contenido es un trabajo más. Es un trabajo que le da espacio también a muchos, por ejemplo, los creadores de contenido que se dedican a dar datos. Son una vitrina tremenda para pequeños emprendimientos también, que no tienen la posibilidad quizás de llegar a megáfonos más potentes y lo hacen a través de estos creadores de contenido también, o los creadores de contenido, por ejemplo, como lo mío, que tiene que ver con la finanza. Mucha gente que aprende o que conoce distintos productos o de distintas alternativas, ya sea para el ahorro, la inversión, deuda, etcétera, a través del contenido que nosotros entregamos. Entonces, es un trabajo más. Yo siento que es un trabajo más. Y hoy día es parte de tu como creadora de contenido hacia full time, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo si se puede saber? ¿Cómo funciona ahí? ¿Qué equipo tenías? Esto es como que lo quiero saber para mí en realidad, pero para todo el mundo también. ¿Cómo funciona a nivel de equipo? ¿Qué personas tenías? ¿En qué delegáis? Sí, bueno, los dos como cabecillas, como te decía mi esposo y yo, ¿cachai? Como súper a la par. Desde ahí en el fondo como que baja todo. Tratamos de ser metódicos con los lunes, por ejemplo, que es la creación de lo que se viene, de la semana, estrategia, de revisar también cómo nos fue la semana anterior, qué fue lo que hicimos, lo que no hicimos, qué es lo que resultó, qué es lo que no resultó, etc. Nos cuesta a veces porque como uno está ahí entre la vida de pareja y de trabajo, ¿cierto? Ahí hay que aprender a separar bien. Sí, hay otro desafío ahí. Hay otro desafío. De hecho, queremos empezar a trabajar fuera de la casa, porque estar dentro de la casa nos distrae mucho, ¿cachai? Sí. Y es como todo el rato ya trabajando y hacer algo de la casa que no tiene nada que ver con el trabajo. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, tratamos de ser metódicos con tener un día a la semana para hacer como este análisis.
Y luego que venir como toda la parte creativa para ver, en el fondo, primero, qué es lo que queremos potenciar este mes, ¿cachai? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué estrategia vamos a hacer? Y de ahí baja toda esa a la persona que nos ayuda o con los guiones o con la grabación, ¿cachai? Y ahí uno va bajando esa información. Claro. Y es como un proceso de... No es todo de una, ¿no es cierto? Así ese típico dato que te dicen que un día guionáis o guionizáis, otro día grabáis, otro día editáis, otro día publicáis. Mira, la parte de los guiones a mí me encanta porque a mí me gusta escribir. Sí. Tengo 2 libros. Claro. Entonces, la parte de los guiones trato siempre de hacerla yo, aparte que, bueno, como me cuesta el control, soltar el control, me gusta cómo lo escribo yo y qué sé yo. Mira, yo intento ser como bien metódica, pero a veces no resulta. Pero cuando tú una vez a la semana ya estamos tomando el hábito de grabar y esta persona se lleva la grabación para la edición y qué sé yo. Y tratar efectivamente de que una vez a la semana se hagan los guiones y se haga como todo este catastro. Pero también a veces, como uno tiene mente creativa, a veces uno no está creativa. Entonces uno se obliga y a veces yo suelto. Porque a mí yo sé que uno tiene que intencionar. Porque no puedo esperar a que me llegue la creatividad porque si no, no me va a llegar nunca. Tengo que intencionar, ¿cachai? Y de repente funciona, intencionas y ¡pah! De pronto se prende la ampolleta. Pero a veces cuando uno intenciona y no pasa nada, yo dejo descansar mi cabeza porque si no es súper frustrante y empezáis a perder tiempo y te empezáis como a entrar en este loop medio vicioso de tratar de sacar algo que no resulte y que al final no te va a llegar a ningún lado. Entonces ahí también tratar de reconocer cuándo hay que soltar y cuándo... Tratarse bien un poco y no llevarse a la presión donde uno sabe que se quema quizás. ¿No? Sí, porque no hay que esperar, como te decía, no hay que esperar a que llegue la inspiración, porque a veces puede no llegar nunca, ¿cachai? Sobre todo con tantas preocupaciones y cosas que uno hace en el día. Porque claro, ya yo estoy trabajando, pero después llega mi hija, entonces yo espero que me llegue la iluminación, tengo que intencionarlo, tengo que buscarlo. Sí, tienes pero que ponerte disponible para eso. Ajá, pero a veces en esa búsqueda puede que no pase nada. Y ahí también ya, lo suelto, lo retomo más ratito. Pero lo retomáis, claro, eso quizás es un buen dato, lo retomáis luego, ¿cachai? Sí, no lo retomáis luego. en 2 años más. No, claro, no. Y para eso es súper bueno ponerse horario. Yo, como uno no tiene jefe y de repente nosotros cada uno va armando su metodología de trabajo, pero lo que a mí sí me ha ayudado mucho es ponerme horarios, ¿cachai? Los lunes de tal a tal hora voy a revisar guiones o escribir guiones. Bueno, si no resulta, lo retomo después, pero ponerse horario para ciertas tareas, porque si no, queda muy a la deriva de voy a improvisar todos los días y en esa improvisación se pierde mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Cuál hay sentido que ha sido lo más difícil de la creación de contenido? Yo creo que lo más difícil es el trabajar al libre albedrío, ¿cachai? Como esa disciplina, esa autodisciplina. Porque nadie va a venir a decirte como, oye, Romy, nos subió 2 reels y esta semana bajaste de seguidores. O sea, te lo dice Instagram, pero digamos que... Si queréis lo veis. Si no, exactamente, y si quieres decir ya filo. Entonces, yo creo que eso, la autodisciplina es lo más desafiante. Sí, pues. Oye, voy a hacer unas preguntas rápidas, así como que me tenéis que responder como en cortito. Ya. Y que tienen que ver con lo que estáis haciendo hoy día. ¿Ya? Lo que más te gusta de tu pega actual. El contacto con la gente. Lo que menos. El sentir mezclada del algoritmo. Sí. Terrible, weón. Sí. Ahí está mi jefe. Sobre todo Instagram. Ahí está mi jefe. Bueno, hay muchos que dicen eso, que el jefe del algoritmo. Sí. Totalmente. ¿Empresario o empresaria que admiras? Mira, 2. A la Ale Mustakis y a la Katy Rus. Las encuentro 2 mujeres demasiado power. Me encanta lo generosas que son. Me encantan las cosas que hacen y cómo son. Más allá de, claro, la parte de sus negocios, es como ellas han construido sus negocios. ¿Marca que admiras? Mira, no sé si admiro la marca en sí, como que no sé si me gustan mucho las marcas, pero, o sea, como digo, fanática de una marca, pero cuando vi la película de Nike, ¿la viste? La del cuando fichan a Michael Jordan. O sea, Nike no era nada, no valía nada en el mercado. De hecho, Converse era más bacán que Nike en ese tiempo. Y cómo construyen todo ese proceso, cómo la marca confía también en esta persona que fue liderando todo este proceso de fichaje de Michael Jordan, lo encontré increíble. Me gustó mucho. Estuve aquí con
los dueños de Winehouse. ¿Ya? O sea, la dueña de Winehouse con el nuevo gerente general y el gerente general era ex Nike. Y también se habló mucho de Nike y qué espectacular es. Y sobre todo ahora, que pasaron por un año pasado, el año pasado fue súper complicado para ellos. Y este gallo decía, no tengo duda de que van a salir adelante. Que van a salir porque es un tremendo equipo de gente y una cultura increíble. Y claro, la cultura. Gente power. Sí. Una característica que tú consideras clave para lograr lo que tú quieres en la vida. Perseverancia. Sí. Muy importante perseverar. En general cuesta. Como que uno quiere subirse a la bici a la primera y dar la vuelta a la manzana y correr kilómetros, andar kilómetros. Pero subirse a la bici y andar kilómetros requiere que te caigas muchas veces, po. Sí, po. Entonces creo que la perseverancia es la clave. Mejor experiencia empresarial. Mejor empresa. Yo creo que la experiencia empresarial... Espérate, ¿yo en una empresa? La que tú queráis. Puede ser tú una empresa o una empresa en sí. Yo creo que mi mejor experiencia empresarial ha sido trabajando en inversión inmobiliaria. Ajá. Sí. Se ve como un rubro muy sucio o que las inmobiliarias quieren como engañar a la gente y que lo único que le importa es la plata. Que puede ser que si sea un negocio, es como que le pidáis a nadie que te venda las zapatillas más baratas, ¿cachai? Es un negocio. El banco es un negocio y prestarte plata. El negocio de la inmobiliaria es vender más caro de lo que le costó construir, ¿cachai? Pero lo que más me gustó de esa experiencia es ver cómo las personas se transformaban en inversionistas y cómo les cambiaba la vida. Porque adquieren patrimonio, dejan protegida a su familia. Eso para mí fue muy bonita experiencia. Lo que hablábamos, que el juego se empezó a dar vuelta. Exactamente, sí, ¿cachai? Entonces, sí, yo creo que esa ha sido la mejor experiencia empresarial. ¿Y la peor? Y la peor, yo como emprendedora, me acuerdo que una vez tenía una marca de gorros de lana. Los tejía yo y mi esposo los vendía. Somos socios desde siempre. Desde ahí. Y ese fue el primer emprendimiento, ¿no? Fue nuestro primer emprendimiento, sí. Y fuimos a una feria para el Día de la Madre, que me acuerdo que nos tiene que haber costado el stand, no sé, eran como 27 lucas en ese tiempo, 2010. Y no vendimos ni un gorro en todo el día. Ni uno. Y la gente pasaba y yo veía cómo compraban en los otros stands, compraban, y yo ¡Qué duro! Uno. Cero, pero tú me puedes decir, ya, pero un llavero, nada, cero. ¡Qué duro! Cero. ¡Qué duro! Fue muy triste. Sí, porque te pega el ego, te duele, sientes que estás haciendo todo mal, voy a cerrar esta cuestión, ya no hay más vuelta atrás, ¿cachai? Sí. Yo creo que esa ha sido la peor experiencia que más ha dolido como del esfuerzo. Que digáis eso, porque ¿sabéis qué? A mí mucha gente me ha comentado, nosotros en esta mesa se ha sentado gente a contar los dos tipos de experiencias, ¿cachai? Las buenas y las malas y generalmente están súper relacionadas. ¿Cachai? La gente exitosa, que es tu caso, también tiene experiencias súper complicadas y no están sola. ¿No? La gente exitosa no es solamente exitosa. Ajá. ¿Cachai? Y es increíble cómo ayuda a saber eso. Es increíble. Totalmente. Que bacán que lo contéis porque bueno, igual que tú lo habéis contado, ¿cachai? Como esta cultura de Instagram que tenemos de que todo tiene que ser perfecto, eso no es real. ¿Cachai? No, y es no bacán es escuchar gente que está tirando su testimonio encima y está diciendo, oye, por si acaso la vida real es esto. ¿Cachai? Y es bacán. Exacto, te puede pasar que ojalá no les pase, ojalá vendan todo, pero nos pasó que no vendimos ni un gorro en todo el día. Muy dura. Este regalo es para ti y tiene que ver con 3 canciones que son también las razones de las tacitas que estoy viendo acá. Ah, perfecto. ¿Cachai? Entonces son Bajo Presión, Come Together y Don't Stop Me Now de Queen. ¿Cachai? Okay. Entonces abre tu regalo, que tiene una tacita y tiene unas cositas ahí. ¡Ay, me encanta! Una tacita mini. Es una tacita de expreso, ¿cachai? ¡Ay, me encanta! Una tacita de expreso, de Come Together. ¿Cachai? Entonces ahora te voy a hacer 3 preguntas que tienen que ver con estas 3 canciones. ¿Cachai? Me encanta. Lo primero es Don't Stop Me Now de Queen. ¿Cuál fue el momento de tu vida en que sentiste como sensación Don't Stop Me Now, como no me paren ahora, la estoy rompiendo, soy una crack? Yo creo que ¿puedo decir 2? ¿Sí? Yo creo que cuando nos arrendaron el departamento podría ser una, y cuando escribí mi primer libro. Wow. Sí. Bueno, ya cuando fui mamá. También ya. 3. No, es que siempre como que me enfoco más como en la parte profesional, pero también haber sido mamá encuentro que... Yo fui mamá a los 21 años y
Yo siempre digo, no es que fui un desastre, pero era bien despelotada, ¿cachai? De hecho, muchas amigas me decían como, ¿cómo lo vas a hacer como mamá? Y mi primera hija a mí me trajo fue un cambio rotundo, muy positivo, obviamente. Y yo siempre digo que ella un poco me salvó de este desorden que yo traía de muchos años. Y bueno, ser mamá creo que es un punch, pero muy importante. También, como te decía, cuando nos arrendaron este departamento y cuando escribí mi primer libro, también fue un momento muy... Claro. Bajo presión, Under Pressure, también otra canción de Queen. Y la pregunta viene de cajón. ¿Cuál fue tu momento Under Pressure o tu momento que más sentiste que estabas bajo presión? Cuando nos llega la orden de embargo. Económicamente hablando, sí. Fue como, cresta, ¿qué se hace ahora? No era broma. Los llamados no eran broma. Esta es la vida real. Sí, yo creo que ahí la vimos súper, súper, súper difícil y tomamos acción rápido y llegó una persona del cielo que compró el departamento con plata al contado y eso hizo que todos los tiempos se demoraran mucho menos y pudiéramos salvar el departamento. Sí, pero un momento de presión terrible. Come Together. Siempre digo lo mismo y que es primera vez en la historia de que tenemos la oportunidad de hacer empresas aprendiendo unos de otros. Y por eso Come Together. ¿Cuál fue tu momento Come Together? Esta pregunta, y se trata de cuál fue el momento en que sentiste que estabas aprendiendo de otra persona, ya sea un libro, un podcast, un comentario, otro emprendedor que te dio un consejo. Yo creo que mi cuñado fundador de capitalizarme.com, y él ha sido un tremendo mentor, Gabriel Cid. Sí. Él ha sido para mí un tremendo mentor, es súper generoso y sabe mucho además, pero es de esas personas que sabe sacar lo bueno de ti, ¿cachai? Y eso yo creo que ha sido un tremendo regalo, como conocer a mi cuñado desde esa vereda. No tan solo como mi cuñiz, sino que como Gabriel Cid, empresario que me ha podido ayudar en todo el proceso de lo que es construir un negocio que va mucho más allá de lo que estábamos hablando de tener una idea y hacerla rentable, sino que después cómo hago que esta idea rentable crezca, ¿cachai? Así que sí, yo creo que con él han sido grandes momentos de muchas conversaciones y mucho aprendizaje. Y es bacán porque yo debo decir, hablando de Gabriel, debo decir que cuando Capitalizarme recién partió, yo fui una de las personas que se metió a la página web y Gabriel me fue a ver a mi oficina para entrar en un departamento. ¡Qué bacán! Sí, y eran como, no sé, deben haber sido 3 personas. Sí, po. ¿Cachai? 3, así. Y él me hablaba un montón, no solamente del negocio en sí, sino que también me habló de muchos temas valóricos porque yo también estaba emprendiendo y fue brígido acordarme. O sea, después verlo crecer y después decir, este compadre fue el que partió todos los campos, ¿cachai? Muy heavy. Así que un saludo para Gabriel. Muy seco.